¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video es la parte 3 en la cual estamos realizando este formulario de nutrición que es de cálculo de composición corporal. En la parte 2 habíamos realizado la macro que nos permite registrar estos datos que tenemos aquí en estas celdas en blanco dentro de esta base de datos. He realizado una pequeña modificación en el cual, además de poner los datos antropométricos, también estoy almacenando los resultados de la masa muscular total, del área muscular del brazo, de la masa grasa, es decir, las células que tenemos dentro de esta columna. Entonces simplemente lo que tenemos que realizar es que tenemos que poner los encabezados de los datos que nosotros queremos registrar. Por ejemplo, aquí vemos área muscular del brazo, masa muscular total, masa grasa, y en la parte superior tenemos que poner su ubicación. Por ejemplo, aquí vemos masa grasa que corresponde a la celda J8, y si nos vamos a formulario nos vamos a la celda J8 que se encuentra aquí, y aquí viene la masa grasa. Entonces automáticamente lo que va a hacer la macro es extraer este valor y ubicarlo dentro de esta tabla. Además de esa modificación, si nos vamos al F11 para que eso funcione, en la macro de guardar, aquí hemos realizado un cambio. En lugar de poner la columna que teníamos aquí, que corresponde a muñeca, por ejemplo aquí ponemos columna, en lugar de poner la columna 24, he puesto el número 40 para que abarque todos estos datos que tenemos hasta la última columna. Regresamos a formulario, y lo que queremos realizar en este video es que queremos cargar los datos. Por ejemplo, aquí queremos que se muestre una lista desplegable de los diferentes pacientes que hemos registrado, así como también su respectiva fecha dentro de esta celda. Y una vez que nosotros seleccionemos al paciente y la fecha, queremos que aquí aparezcan los datos antropométricos que hemos obtenido de ese paciente con esta fecha que estamos seleccionando. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es extraer los pacientes únicos que hemos tenido, que hemos consultado. Por ejemplo, si nos vamos a BD, aquí hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas. Sin embargo, solamente son 3 pacientes a los que hemos consultado. Entonces queremos extraer cuáles son esos pacientes. Queremos ponerlo en una lista desplegable dentro de esta celda. Y para eso nos vamos a ir a Visual Basic. Nos vamos a la parte superior, programador, nos vamos a la parte izquierda, sección código, Visual Basic. Y aquí vamos a crear un nuevo módulo yéndonos a insertar y seleccionamos módulo. Entonces aquí vamos a cambiar su nombre yéndonos a ventana de propiedades y vamos a poner pacientes únicos. Seleccionamos Enter y es aquí donde vamos a poner la macro que nos va a permitir extraer aquellos pacientes que hemos consultado. Entonces, primeramente vamos a nombrar la macro. Entonces ponemos sub y la macro le vamos a poner como nombre extraer pacientes únicos, abrimos, cerramos paréntesis, enter. Vamos a poner application.screamDarin igual a falso. Otra vez application.screamDarin igual a true. Esto con el propósito de que no se vea ese parpadeo. Y posteriormente vamos a irnos a la parte superior y tenemos que declarar las variables que vamos a utilizar para extraer los datos, los pacientes únicos. Entonces, para declarar una variable, iniciamos con dim. Y la primera variable va a ser último registro. Entonces aquí ponemos último registro. Este va a ser como long. Seleccionamos enter. Otra variable va a ser último único. Entonces ponemos último único. De igual manera como long. Y finalmente la otra variable va a ser limpiado. Ponemos limpiado únicos as long. Y seleccionamos enter. Posteriormente nos vamos a ir después entre estas dos líneas, Application Screen Darin, y vamos a ubicarnos dentro de la hoja de la base de datos. Entonces si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos BD, así es como hemos nombrado, y entre paréntesis también se encuentra BD. En caso de que a ustedes no les aparezca el nombre BD entre paréntesis, simplemente nos vamos a ventana de propiedades y aquí donde dice nombre tenemos que poner BD. Y de igual manera para el formulario nos vamos a ventana de propiedades y aquí vamos a poner formulario. Entonces nos situamos primeramente dentro de la hoja de base de datos. Entonces aquí vamos a poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas. Y vamos a poner entre estas dobles comillas BD y lo queremos seleccionar. Entonces ponemos select, seleccionamos enter. Y posteriormente vamos a obtener la última fila dentro de la base de datos. Entonces si nos vamos acá a BD, queremos saber cuál es la última fila que se encuentra ocupada, que si nos vamos aquí es la fila 10. Entonces si nosotros vamos registrando más pacientes, pues este número va cambiando. Entonces tenemos que utilizar macros para que automáticamente
nos encuentre cuál es el último registro que tenemos dentro de esta tabla. Entonces al F11 nos vamos nuevamente a la macro extraer pacientes únicos y vamos a copiar esta variable último registro, clic derecho, seleccionamos copiar, nos damos acá, clic derecho y pegar. Y este va a ser igual, ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis y nos vamos a situar dentro de la columna que corresponde al paciente, que es la columna C. Entonces aquí ponemos entre estas dobles comillas, ponemos C, nos salimos de las dobles comillas y posteriormente vamos a poner y ponemos rows.count, cerramos paréntesis, bueno, nos salimos del paréntesis, ponemos punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis y punto row y seleccionamos enter. Entonces lo que va a hacer esta variable último registro es que nos va a decir en qué fila se encuentra el último registro dentro de la base de datos. Posteriormente queremos realizar un copiado desde la fila 4 hasta el último valor que va a estar dado por la variable último registro. Y entonces aquí vamos a poner rango, abrimos, cerramos paréntesis, entre estas dobles comillas vamos a poner la primera celda donde se encuentra el primer paciente, que es la celda C4. Y aquí entonces ponemos C4, ponemos dos puntos, ponemos C, nos salimos de las dobles comillas y vamos a poner y ponemos la variable que nos va a decir el último registro, que va a ser, bueno, la última fila, que va a ser la variable último registros. Nos salimos del paréntesis y eso lo queremos copiar, entonces ponemos punto copy y lo queremos copiar, ponemos rango, abrimos paréntesis dentro de la columna AS. Si nos vamos a la parte derecha, aquí tenemos la columna AS y aquí queremos que se muestre el pegado. Entonces ponemos aquí entre dobles comillas a S1, cerramos con dobles comillas, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Entonces una vez que nosotros, lo que va a hacer esta macro es que va a copiar este rango de celdas que corresponde a los pacientes y se va a ubicar o lo va a pegar dentro de la columna a S1, es decir, hacia abajo. Una vez que tenemos aquí los pacientes, queremos extraer los duplicados o los pacientes que se encuentran repetidos. Entonces nos vamos nuevamente a la macro y primeramente tenemos que saber cuál es el último registro que tenemos aquí. Entonces para eso vamos a hacer uso de la variable último único. Aquí lo he escrito mal, aquí vamos a poner último único. Vamos a copiar esto, clic derecho, seleccionamos copiar, nos damos aquí, clic derecho, pegar y este va a ser igual. Ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis con dos dobles comillas y ponemos punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis, punto row y aquí entre estas dos dobles comillas vamos a poner la celda AS 99.999 asegurándonos que sea mayor al número de pacientes que nosotros podamos consultar. Entonces nos salimos, ponemos row, seleccionamos enter y vamos a remover los pacientes que se encuentran repetidos. Entonces aquí ponemos rango, abrimos, cerramos paréntesis, aquí vamos a poner AS1, dos puntos, AS, nos salimos de las dobles comillas, ponemos sí y la fila va a estar dado por la variable último, aquí ponemos último único, nos salimos del paréntesis, ponemos punto y ponemos remove duplicados, como vemos aquí, doble clic, espacio, ponemos columns, dos puntos, signo igual, ponemos 1, coma y finalmente ponemos header, dos puntos, signo igual y xl no y seleccionamos enter. Y finalmente queremos que nos ubique dentro de la hoja de formulario. Entonces aquí vamos a poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis, aquí ponemos formulario, punto select y lo guardamos. Entonces si nosotros ejecutamos esta macro, lo que va a suceder es que aquí se van a mostrar los pacientes únicos. Entonces vamos a seleccionar este botón de play, ejecutar. Vamos a irnos a BD y aquí se encuentra ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 5, que son los pacientes que hemos tenido. Entonces si nos vamos acá, vamos a corroborar que esté funcionando. Ejemplo 1, aquí se encuentra 2 consultas. Ejemplo 2, 2 consultas. Ejemplo 3 y finalmente ejemplo 5, que solamente hemos tenido una consulta con ese paciente. Ahora, una vez que nosotros estamos ejecutando esa macro, queremos que este rango de celdas se limpie, ya que, por ejemplo, si nosotros modificamos directo dentro de la base de datos aquí los nombres de los pacientes, lo que va a hacer es que esta columna no se va a modificar, sino que simplemente lo que va a hacer es ir almacenando pacientes hacia abajo. Entonces, cada vez que se ejecute esa macro, queremos que se haga un limpiado para que se muestren los pacientes que tenemos dentro de esta base de datos. Y para eso nos vamos a Visual Basic nuevamente y vamos a hacer
uso de la variable limpiado únicos. Entonces vamos a copiar esto, clic derecho, seleccionamos copiar, nos vamos después donde nos ubicamos dentro de la hoja BD, seleccionamos enter y aquí lo vamos a pegar con clic derecho y seleccionamos pegar. Primeramente tenemos que encontrar cuál es la última fila, el último registro que tenemos aquí, que corresponde en este caso a la fila 4, entonces al F11. Y aquí lo que vamos a hacer es reciclar este código que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces copiamos esto, clic derecho, seleccionamos copiar, nos damos acá, clic derecho, pegar. Y aquí en lugar de la columna C, lo que queremos es que nos encuentre cuál es la última fila de la columna AS. Entonces ponemos aquí en lugar de C, eliminamos esto y ponemos AS. Seleccionamos Enter en la siguiente línea y posteriormente vamos a poner rango. Abrimos, cerramos paréntesis. Aquí vamos a poner AS1, dos puntos, AS, nos salimos de las dobles comillas, ponemos I. Y el número de fila va a estar dado por la variable limpiado únicos. Nos salimos del paréntesis y finalmente vamos a poner punto clear contents, es decir, vamos a limpiar el contenido que se encuentre dentro de esas celdas. Entonces lo ejecutamos, no nos aparece ningún error y si nos vamos al BD, pues aquí nos aparecen los pacientes únicos que hemos consultado. Una vez que tenemos a los pacientes únicos, lo que queremos ahora es irnos a formulario y aquí en esta celda que corresponde al paciente, queremos que se muestre una lista desplegable con los pacientes que hemos consultado. Entonces para eso volvemos a BD, nos vamos a ubicar dentro de la celda AQ1 y vamos a poner lo siguiente. Iniciamos con el signo igual, vamos a llamar a la función desref, abrimos paréntesis y vamos a ubicarnos dentro de la hoja BD. Entonces ponemos BD, signo de admiración y seleccionamos la primera celda que corresponde al paciente único que tenemos aquí, que es la celda AS1. Ponemos 1, 2, 3 comas, llamamos a la función contar.si, volvemos a abrir paréntesis, nos ubicamos nuevamente dentro de la hoja BD, signo de admiración. Y volvemos a seleccionar la celda, la primera celda que es la celda AS1. Ponemos dos puntos y aquí en lugar de 1 vamos a poner un valor asegurándonos que sea mayor al número de pacientes únicos que podamos consultar. Por ejemplo, podemos poner 1000 pacientes. Ponemos el número 1000, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo criterio para extraer a ese paciente. Va a ser simplemente con que se encuentre ocupado, por lo tanto ponemos dobles comillas, ponemos el comodín, signo de interrogación. Ponemos asterisco, cerramos con dobles comillas y cerramos con 1, 2 paréntesis. Y a continuación tenemos que seleccionar las teclas Shift, Windows más S. Y aquí nos aparece el primer paciente y no nos está mostrando ningún error. Entonces vamos a copiar esto con Control C. Eliminamos esto ya que no lo ocupamos. Volvemos a formulario, nos ubicamos en la celda que corresponde a paciente. Nos vamos a la parte superior. Pestaña datos, sección herramienta de datos y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic y les va a aparecer esta ventana. Entonces vamos a irnos a la opción de lista y en origen vamos a pegar lo que anteriormente habíamos escrito de la función desref, de la función contar.si y el rango de celdas donde se va a encontrar los pacientes únicos y seleccionamos aceptar. Entonces, como vemos, se muestra una flecha hacia abajo que si nosotros la seleccionamos, automáticamente aquí se muestran los pacientes únicos. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros queremos agregar otro paciente? Por ejemplo, si ponemos Felipe, aquí nos está saltando un error que dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por esta celda. Vamos a poner cancelar y para evitar que nos aparezca ese error, simplemente nos vamos a ir nuevamente a la parte superior, pestaña datos, sección herramienta de datos, validación de datos. Y nos vamos a ir ahora a la pestaña de mensaje de error y aquí se encuentra una casilla seleccionada que dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Simplemente vamos a dar clic de tal manera que no aparezca esa palomita y aceptar. Entonces si nosotros queremos agregar un paciente nuevo, por ejemplo Felipe, ya no nos marca ese error. Cada vez que nosotros agreguemos a un nuevo paciente, es decir, cada vez que nosotros seleccionemos guardar, queremos que esta celda, esta lista desplegable se vaya actualizando automáticamente. Entonces para eso volvemos a Visual Basic. Una forma de ir a Visual Basic y al documento de una manera rápida es seleccionando las teclas Alt F11. Entonces vamos a copiar esto, clic derecho, seleccionamos copiar, entonces nos vamos a ir al módulo de guardar. Y aquí se encuentran las instrucciones que nos va a permitir guardar los datos antropométricos y el nombre del paciente dentro de la base de datos. Pero además de eso queremos que se realice un llamado a la macro que nos va a permitir extraer a los pacientes únicos. Entonces para eso nos vamos a la parte final. Aquí vamos a poner cal
espacio, vamos a dar clic derecho y seleccionamos pegar, y automáticamente lo que va a hacer que una vez que se ejecute esta macro de guardar pacientes, se va a activar también esta macro, se va a ejecutar de extraer pacientes únicos, y automáticamente la lista desplegable se va a ir actualizando. Vamos a corroborar que esté funcionando. Al F11 vamos a poner limpiar, ponemos que sí. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar a José, aquí ponemos su género, pone género masculino, un peso de 75 kilogramos, una talla de 180, una edad de 35 años, y vamos a poner la fecha de la consulta, que es 10 del 06 del 25, y si seleccionamos guardar, aquí dice paciente registrado exitosamente, automáticamente en esta lista desplegable se actualiza y aquí nos viene el último paciente que hemos registrado. Además de que nos aparezcan los pacientes únicos, también queremos que aquí se muestre una lista desplegable donde nosotros podamos seleccionar la fecha de consulta que hemos tenido con el paciente seleccionado. Entonces, para eso nos vamos a ir a Visual Basic, vamos a crear un nuevo módulo, nos vamos a insertar módulo, vamos a cambiar su nombre. En lugar de módulo 1 nos vamos a este icono que dice ventana de propiedades, y en lugar de módulo 1 vamos a poner fecha de paciente, seleccionamos Enter, y es aquí donde vamos a escribir la macro que nos va a permitir extraer las fechas según el paciente que nosotros estemos seleccionando. Entonces vamos a poner sub, vamos a nombrar a esta macro como fecha paciente seleccionado, abrimos, cerramos paréntesis, seleccionamos Enter, y primeramente vamos a declarar las variables que vamos a utilizar. Entonces iniciamos con dim, la primera variable va a ser el paciente seleccionado, entonces ponemos seleccionado as string, seleccionamos Enter, la otra variable va a ser la fecha de la tabla, es decir, de la base de datos, entonces ponemos fecha tabla as date, seleccionamos Enter, la otra variable va a ser un contador as long, otra variable va a ser último registro as long, dim, última fecha as long, seleccionamos Enter, dim, también ocupamos los pacientes encontrados dentro de la base de datos, ponemos paciente filas as string, y finalmente la variable limpiar fechas as long, y seleccionamos Enter, ¿ok? Posteriormente ponemos application.scriptDarin igual a falso, igual como lo hemos realizado en las macros anteriores. Ponemos application.scriptDarin igual a true, y entre estas dos líneas vamos a poner las instrucciones que nos va a permitir extraer las fechas del paciente seleccionado. Vamos a llamar primeramente a la variable paciente seleccionado, clic derecho, seleccionamos copiar, clic derecho y pegar, y este va a ser igual, aquí vamos a poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis, y entre estas dobles comillas tenemos que poner la hoja donde se encuentra el paciente seleccionado, que si nos vamos al documento se encuentra dentro de la hoja de formulario. Entonces entre estas dobles comillas vamos a poner formulario, nos salimos del paréntesis, punto rango, abrimos, cerramos paréntesis, dos dobles comillas, y aquí vamos a poner la celda que corresponde al paciente, que va a ser la celda D3. Entonces al F11 aquí vamos a poner celda D3, nos salimos del paréntesis y seleccionamos Enter. La otra variable va a ser último registro, que si nos damos acá a la parte superior vamos a dar clic derecho, seleccionamos copiar, clic derecho, pegar, y este va a ser igual a rango, abrimos, cerramos paréntesis, entre estas dobles comillas vamos a poner la columna que corresponde a los pacientes, que si nos vamos a la hoja de BD y nos vamos a la parte izquierda se encuentra dentro de la columna C. Entonces antes que eso, antes de poner rango, tenemos que poner sheets, porque tenemos que ubicarnos dentro de la hoja BD. Ponemos aquí BD, nos salimos del paréntesis, punto rango, y entre estas dobles comillas tenemos que poner la columna C, ponemos C, nos salimos de las dobles comillas, aquí ponemos y ponemos rows.count, nos salimos del paréntesis, punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis y terminamos con punto row, seleccionamos Enter. Posteriormente vamos a poner un contador, ponemos for, el contador le hemos declarado como cont, y este va a ser igual a las filas. Primeramente iniciamos con la fila 4, entonces ponemos 4, to, y la última fila donde se encuentra el registro es la fila 11, que va a estar dado por la variable último registro. Entonces aquí ponemos último registro, seleccionamos Enter, tabulador,
Y aquí vamos a utilizar la variable paciente filas. Clic derecho, seleccionamos copiar. Nos damos acá, clic derecho, pegar. Y este va a ser igual. Ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis. Se va a ubicar dentro de la hoja de BD. Ponemos punto, cells, abrimos paréntesis. Y la fila va a estar dado por la variable contador, variable cont. Ponemos coma y posteriormente tenemos que poner a qué columna corresponde al nombre del paciente, que si nos damos a la base de datos, si nos situamos dentro de esta columna, ponemos signo igual, llamamos a la función columna, seleccionamos enter y esta es la columna 3, 1, 2 y 3. Entonces aquí ponemos 3, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Otra variable va a ser fecha tabla, clic derecho, seleccionamos copiar, nos damos aquí, clic derecho, pegar. Y este va a ser igual, ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, nos ubicamos nuevamente dentro de la hoja bd.cells, abrimos paréntesis, la fila va a estar dada por el contador, ponemos coma y la columna, si esta es la columna 3, esta va a ser la columna 4 que corresponde a fecha. Entonces aquí ponemos 4, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Vamos a poner una condicional if paciente seleccionado y es igual a paciente filas, then seleccionamos enter, tabulador. Tenemos que declarar otra variable, entonces nos vamos a la parte superior, aquí vamos a poner dim. El nombre que le vamos a dar a esta variable va a ser última fila registro as long. Vamos a copiar esto, clic derecho, copiar, nos damos después de la condicional if, control V o clic derecho y pegar. Y vamos a poner signo igual y aquí vamos a ubicarnos dentro de la hoja BD, entre dobles comillas tenemos que poner BD, nos salimos del paréntesis, ponemos punto, rango, abrimos, cerramos paréntesis entre esas dobles comillas. Tenemos que ubicarnos dentro de la columna donde nosotros vamos a poner las fechas. Entonces si nos vamos a la base de datos, nos vamos a la parte derecha, queremos ponerla dentro de la columna AT. Entonces aquí entre dobles comillas vamos a poner AT, nos salimos de las dobles comillas y ponemos i rows.count, nos salimos del paréntesis, punto end, abrimos paréntesis, xlop, cerramos paréntesis y punto row y seleccionamos enter. Ponemos sheets, abrimos, cerramos paréntesis, vamos a ubicarnos nuevamente dentro de la hoja BD, ponemos punto cells, abrimos paréntesis y vamos a hacer vamos a llamar a la variable última fila registro. Entonces vamos a copiar esto, clic derecho, seleccionamos copiar, clic derecho, pegar. Este va a ser +1 y lo que va a hacer es que se va a ir desplazando hacia abajo las filas dentro de la base de datos para que no se vayan almacenando dentro de una sola fila. Entonces ponemos última fila registro +1 que va a ser el número de fila, ponemos coma y tenemos que encontrar cuál es la columna. Ponemos signo igual y vamos a la función columna, seleccionamos enter. Y aquí nos está diciendo que es la columna 46. Entonces volvemos a la macro, ponemos 46, cerramos paréntesis y este va a ser igual a fecha tablas que vemos aquí. Vamos a copiar esto, clic derecho, seleccionamos copiar, después del signo igual, clic derecho, pegar y seleccionamos enter. Tenemos que terminar la condicional con end if, seleccionamos enter, vamos a poner next cont con el propósito de que vaya bajando cada una de estas filas dentro de la base de datos. Seleccionamos enter y vamos a guardar. Entonces si yo ejecuto esta macro, nos vamos a ubicar primeramente dentro de la hoja de formulario, al de F11, aquí lo vamos a ejecutar seleccionando este botón de play. Aparentemente no sucede nada, no nos está marcando ningún error, eso es bueno. Y si nos vamos a BD, aquí se encuentra un paciente, una consulta que es el 1006 del 25. Si nos vamos a formulario, es José 1006 del 25, solamente hemos tenido una consulta con él. Pero si ponemos ejemplo 2, vamos a ejecutar la macro, la ejecutamos, volvemos a BD y aquí nos aparece 3 consultas. Entonces, si nos vamos a la parte izquierda, vamos a ver qué paciente es, ejemplo 2. Aquí tenemos ejemplo 2, solamente hemos tenido 2 consultas con este paciente. Y lo que pasó es que el paciente anterior, pues aquí se va almacenando esta consulta que es del 1006 del 2025. Entonces, cada vez que nosotros ejecutemos esta macro, queremos que se realice un limpiado para evitar que se vaya almacenando
según los pacientes que vayamos seleccionando. Entonces volvemos a la macro con Alt F11. Vamos a hacer uso de la variable limpiar fechas. Vamos a dar clic derecho, seleccionamos copiar. Nos damos después de application, clic derecho, seleccionamos pegar. Y este va a ser igual. Y aquí vamos a ubicarnos dentro de la hoja nuevamente, BD. Nos salimos del paréntesis, punto rango, abrimos paréntesis, dos dobles comillas, cerramos paréntesis y entre estas dobles comillas tenemos que poner la columna AT donde se van a mostrar las fechas. Entonces vamos a poner AT, nos salimos de las dobles comillas, aquí vamos a poner I, rows.count, nos salimos del paréntesis, punto end, abrimos paréntesis, XLOP, cerramos paréntesis, punto row, y lo que va a hacer esta línea de código es que nos va a ubicar el número de fila. En este caso nos tiene que calcular el número 4. Presionamos enter y queremos que nos limpie. Vamos a poner sheets, abrimos, cerramos paréntesis, dentro de la hoja de BD, punto rango, abrimos dos dobles comillas, cerramos paréntesis. Aquí vamos a poner la primera celda, que es la AT2. Entonces ponemos entre estas dobles comillas AT2, ponemos dos puntos, ponemos AT. Y el número de fila va a estar dado por la variable, ponemos y limpiar fechas. Entonces ponemos limpiar fechas. Nos salimos del paréntesis, punto clear contents y seleccionamos enter. Lo vamos a guardar, vamos a ejecutar, nos vamos aquí y ahora sí nos aparece dos consultas. Vamos a ver qué sucede si seleccionamos al paciente ejemplo 3, al F11, lo ejecutamos. Vamos a BD y aquí vemos dos consultas. Entonces queremos que automáticamente se ejecute esa macro al momento de que nosotros estamos seleccionando a algún paciente aquí. Es decir, si nosotros ponemos ejemplo 1, queremos que automáticamente se ejecute esa macro y automáticamente si nos vamos a BD queremos que aquí se muestre las consultas. Pero antes tenemos que mostrar esas consultas dentro de una lista desplegable dentro de esta celda que corresponde a fecha. Para eso nos vamos a BD, nos vamos a ubicar dentro de la celda AP1 y ponemos signo igual, vamos a llamar a la función desref, abrimos paréntesis, vamos a ubicarnos dentro de la hoja donde nos estamos encontrando, donde se encuentran las fechas, BD, ponemos signo de admiración, seleccionamos la primera celda que corresponde a las fechas, que en este caso es la celda AT2, ponemos 1, 2, 3 comas, vamos a llamar a la función contar.si, abrimos paréntesis, nuevamente nos ubicamos dentro de la hoja BD, ponemos signo de admiración, vamos a dar clic dentro de esta primera fecha, AT2, ponemos dos puntos y en lugar de 2 vamos a poner 30, por ejemplo, asegurándonos que sea mayor al número de consultas que podamos tener con cada paciente. Ustedes pueden poner, por ejemplo, 100, pueden poner 400, pueden poner 10, cualquier número, pero en este caso, pues vamos a poner 30, siendo el número máximo de consultas que podemos tener con cualquier paciente. Entonces, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo el criterio. Entonces, ponemos entre dobles comillas este signo de mayor, cerramos con dobles comillas, ponemos y con que sea mayor a 0, cerramos con 1, 2 paréntesis. Queremos extraer, queremos que sea el criterio para extraer esa fecha. Entonces seleccionamos las teclas Shift, Windows más S y automáticamente aquí nos aparece un valor que corresponde a esta primera fecha, pero no se encuentra formato de fecha. Entonces simplemente lo que queremos saber en este paso es que esta fórmula no contiene errores. Una vez que si se nos muestra un número, lo vamos a copiar con Control C, lo eliminamos. Nos vamos a formulario, nos ubicamos dentro de la celda de fecha, parte superior. Nos vamos a la pestaña de datos, sección de herramienta de datos y aquí tenemos el icono de validación de datos. Vamos a dar clic, nos vamos a la pestaña de configuración, lista, en origen, Control V y seleccionamos aceptar. Entonces aquí tenemos dos fechas, pero si nosotros seleccionamos, por ejemplo, José, sigue habiendo dos fechas. Esto debido a que no se ha ejecutado la macro. Entonces cada vez que nosotros seleccionemos un paciente queremos que automáticamente esta celda se vaya actualizando, así como también su lista desplegable. Y para eso nos vamos a ir a Visual Basic. Ahora nos vamos a ir a esta hoja de formulario, seleccionamos Worksheet y acá seleccionamos cambio y eliminamos estas líneas de código que vemos en la parte inferior. Y vamos a poner lo siguiente, nos vamos a situar dentro de estas dos líneas, vamos a poner if not intersect, abrimos paréntesis, target, coma rango, abrimos paréntesis, dos dobles comillas, cerramos con 1, 2 paréntesis, is nothing, and rango, abrimos paréntesis, dos dobles comillas, cerramos paréntesis, punto value,
diferente a vacío, ponemos empty, then queremos que se ejecute la macro que nos va a permitir visualizar las consultas. Entonces nos vamos acá al módulo de fecha pacientes, copiamos esto, clic derecho, copiar, nos vamos al formulario y lo vamos a pegar aquí después de then, clic derecho, pegar, y dentro de estas dobles comillas vamos a poner la celda que hace referencia a los pacientes. Por ejemplo, si nosotros vamos cambiando aquí el paciente, si registramos un nuevo paciente, queremos que esta lista desplegable se vaya actualizando. Entonces al F11, aquí vamos a poner la celda que corresponde al paciente, que es la celda D3. Entonces al F11 aquí vamos a poner entre estas dobles comillas D3, y dentro de estas dobles comillas también vamos a poner la celda D3 y lo vamos a guardar. Entonces, si yo pongo José, aquí se muestra solamente una consulta. Si pongo ejemplo 1, ahora se muestra 2 consultas. Y si pongo ejemplo 3, se muestra 2 consultas, pero diferentes fechas. De igual manera, al momento de que yo seleccione aquí un paciente, queremos que cada una de estas celdas se limpie, con el propósito de que al momento de que yo seleccione alguna fecha, queremos que se nos muestre los datos antropométricos que hemos obtenido de ese paciente en dicha consulta. Pero antes tenemos que irnos a la parte superior. Nos vamos a datos, herramienta de datos, validación de datos, mensaje de error, y tenemos que deseleccionar esta casilla que dice mostrar mensaje de error si se introduce datos no válidos, y aceptar esto con el propósito de que si estamos consultando a un nuevo paciente, pues queremos registrar una fecha de consulta. Posteriormente nos vamos al F11, nos vamos al módulo de limpiado, y aquí vamos a crear un nuevo módulo. Ponemos sub, limpiar fechas, ponemos fechas, seguimiento, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí vamos a copiar esto que tenemos aquí, esta línea de código, control C. De igual manera ponemos with formulario, seleccionamos enter, control V, y ponemos tabulador para que se vea ordenado. Entonces aquí viene rango de 3 a la G3, lo queremos limpiar. De 3 a la G3 corresponde al paciente, esta celda no la queremos limpiar, entonces vamos a eliminar este rango de celdas. Y aquí empieza con G6, vamos a ver cuál es la celda G6, corresponde a peso, y entonces el resto de las celdas corresponde a cada una de estas celdas donde nosotros vamos a poner los datos antropométricos. Entonces vamos a guardar. Vamos a copiar esto, clic derecho, seleccionamos copiar, y nos vamos al módulo de fecha pacientes, y nos vamos a ir a la parte final después de next cont, y aquí vamos a llamar a esa macro. Entonces ponemos cal, clic derecho, seleccionamos pegar y lo guardamos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros seleccionamos aquí un nuevo paciente? Vamos a poner el José, aquí nos está marcando un error, se esperaba end with, aquí nos hace falta entonces poner end with. Vamos a ejecutar la macro, nos vamos acá, y automáticamente pues aquí se ha limpiado porque yo he ejecutado la macro seleccionando este botón que vemos aquí en la parte superior. Sin embargo, si ponemos aquí otros datos, por ejemplo 80, 180, 26, 10, 10, 1, 10 como ejemplo, si yo selecciono, bueno, y aquí pongo una fecha, si yo selecciono aquí a otro paciente, por ejemplo a este que tenemos aquí, ejemplo 3, automáticamente esas celdas se limpian y yo puedo seleccionar una consulta en el que he tenido con este paciente. Esto es con el propósito de que el momento de que yo seleccione algún paciente, por ejemplo este primer paciente, y al seleccionar la fecha de consulta, queremos que no se extraigan los datos antropométricos que hemos tenido con ese paciente en dicha consulta, en el cual lo voy a hacer en un video posterior para que este video no se haga tan largo. Si te está gustando el contenido de este canal, no olvides suscribirte, compartir y dejar tu like.